una de las cosas que a mí me gusta de tratar a un paciente de mieloma es ver un paciente que llega encamado y de momento después del tratamiento ese paciente lo estás viendo que llega caminando a tu clínica. Eso es algo que aunque el paciente no esté curado, estás haciendo un cambio en la calidad de vida. Realmente lo que tratamos o lo que intentamos conseguir es que todos los pacientes se traten de igual manera. No importa dónde viva el paciente, no importa en dónde esté, tengan el acceso a los tratamientos de vanguardia que estamos discutiendo ahora. Pero no necesariamente, como dice todo el mundo, ahora tengo un diagnóstico de cáncer, dejé de comer azúcar. Había una columna del doctor Cabanilla, yo la pondría en todas las oficinas, que como decía el doctor Cabanilla, si deja de comer azúcar, primero se muere el paciente y el cáncer sigue vivo. Y entonces sí hay que comer de forma equilibrada, pero no eliminar ningún alimento. Que habían fallado más de 4 líneas de terapia. Esto es importante porque una línea de terapia, como estábamos discutiendo, puede envolver 4 medicamentos. Así que imaginen 4 líneas de terapia con múltiples medicamentos. Estamos hablando de pacientes que habían visto más de 10 medicamentos potencialmente efectivos en contra del mieloma múltiple. Así que no solamente damos tratamientos, damos la mano, escuchamos historias, lloramos y reímos. Aunque el médico siempre es el que le orienta y todo lo demás, pero enfermería le da el toque un poquito más humano, más, como dice Melissa, nosotros nos convertimos en familia. Que tenemos 4 especialistas y 2 navegadoras. Yo siempre digo que las navegadoras, y se lo digo a ellas, todos los días salvan una vida, porque es tan complejo el sistema de salud y sobre todo para estos pacientes que están pasando por esos procesos tan complicados, ellas los llevan de la mano, los ayudan con los problemas de acceso con las aseguradoras. Y eso es una ventaja para el paciente porque tenemos los resultados mucho más rápido. De igual manera, también nosotros tenemos una asociación con Atorrey Pathology para todas las pruebas de patología y entonces podemos también correr con ellos las pruebas que se hacen de médula ósea. Y en 24 a 48 horas ya nosotros tenemos los resultados en la mano de los médicos para que puedan tomar decisiones bien rápidas y certeras. Ver el paciente como un completo, ¿verdad? Su parte emocional, su parte espiritual es de suma importancia. Eso es lo que yo digo que, ¿verdad? Un hematólogo oncólogo debe desarrollar. No es solamente ciencia, ya en este tipo de casos hay que dar más allá para estos pacientes. Y definitivamente, ¿verdad? Esa parte humana, ese calor que a nosotros los puertorriqueños también nos caracteriza, es igual de importante que la parte clínica, tratamiento, diagnóstico, etc. FDA aprueba medicamentos. Defender la supervivencia global. Europa y FDA, a primera línea, aprobado para pacientes incluido en sistemas nacionales de salud de Europa. Resultados del estudio Maya confirman beneficios. Aprobación de la formulación subcutánea para pacientes con mieloma múltiple. Como primer tratamiento autorizado. Esto es mieloma múltiple. 10 años que cambiaron la historia. Saludos a todos, yo soy el doctor Cristian Rodríguez Arocho, hematólogo oncólogo y especialista en trasplante de médula ósea. Tengo el honor de tener acompañado aquí al doctor Alexis Cruz. Le damos la bienvenida, nos encontramos en el Centro Comprensivo de Cáncer. Estamos celebrando una década de avances en el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad que nos afecta a muchos puertorriqueños y es el mieloma múltiple. Así que le damos las gracias al Centro Comprensivo de Cáncer por tenernos aquí. También estamos en alianza con PH Latam y el podcast de Célula a Célula, un podcast que le invitamos a que nos busquen en YouTube. Ahí hay un espacio de hematólogos oncólogos donde hablarán de enfermedades y cáncer y cómo los mitos pueden afectar la toma de decisiones. Así que bienvenido al doctor Cruz. Gracias por la oportunidad y por una vez más darnos la oportunidad, Latam, de poder orientar a los pacientes y a la comunidad de médicos de Puerto Rico sobre los temas relacionados al cáncer. Pues el doctor Cruz lleva un poquito más de una década desde que comenzó a practicar en Puerto Rico y su práctica en sus comienzos fue mieloma múltiple. Él es un experto y doctor Cruz, la primera pregunta es ¿cómo ha cambiado el tratamiento, el diagnóstico del mieloma múltiple en la última década? ¿Qué es lo que nos puede traer? Pues mira, yo llevo ya 10 años en la práctica desde que volví a Puerto Rico y empecé a ser más dedicado a trasplantes de médula ósea. Pero como tú bien dices, antes de hacer trasplante de médula ósea, pues me dediqué al tratamiento de pacientes de cáncer y específicamente quise enfocarme en pacientes con cáncer de la sangre.
Y ahí fue donde, pues, yo creo que por casualidad empecé a ver muchos pacientes de mieloma múltiple. El manejo de mieloma múltiple va bien atado a la parte de trasplante de médula ósea, porque como sabemos, todos esos pacientes de mieloma, el trasplante de médula ósea autólogo es parte esencial del tratamiento. Si queremos que ese paciente que tiene una condición que lamentablemente se considera incurable todavía, pues, pero poder controlarlo por la mayor cantidad de tiempo posible, todavía trasplante es una de las herramientas. Y empecé a ver muchos pacientes de mieloma en la práctica y yo comparo el manejo de mieloma múltiple 10 años atrás, cuando yo todavía era un fellow y estaba entrenando en el programa de hematología y oncología en el hospital municipal, y ahora, y el tratamiento es completamente distinto. Y hay varias razones. Una de las razones principales es por los medicamentos que tenemos actualmente. Son mucho más efectivos para controlar esta enfermedad. Incluso le han dado oportunidades a los pacientes que no necesariamente se pueden manejar con las terapias que teníamos, como lo es un trasplante de médula ósea. Y los anticuerpos, uno de los medicamentos que ha tenido un rol bien importante aquí es el uso de anticuerpos monoclonales para el tratamiento de mieloma múltiple, específicamente anticuerpos en contra del marcador CD38. Yo estoy seguro que la mayoría de los oncólogos que tratan pacientes de mieloma están de acuerdo conmigo. El tratamiento de mieloma múltiple no es lo mismo antes y después de que existieran estos tratamientos de anticuerpos monoclonales y los integráramos. Realmente son medicamentos que lo que hicimos fue integrarlos a las terapias que ya teníamos disponibles. Y en varias poblaciones, por ejemplo, el paciente que no es candidato a trasplante, el paciente quizás que tiene una edad mayor, que tiene más comorbilidades, que no tiene una condición física adecuada y antes las terapias se veían limitadas porque no toleraban muchos tratamientos por efectos secundarios. El paciente de amiloidosis, sobre todo amiloidosis de cadenas livianas, el paciente que le vuelve la enfermedad incluso después del trasplante. Todos esos escenarios de pacientes de mieloma, gracias a la inmunoterapia, gracias al rol que han tenido los anticuerpos monoclonales actualmente, estamos viendo respuestas terapéuticas y estamos viendo un efecto en la enfermedad de esos pacientes que 10 años atrás, cuando estos medicamentos no existían, no veíamos. Y realmente ha tenido un gran impacto. Y si vamos a hablar del tratamiento de mieloma en los últimos 10 años, la inmunoterapia en general ha tenido un rol y lo sigue teniendo ahora con terapias como CAR-T, los anticuerpos biespecíficos. Pero el primer jugador en ese juego de la inmunoterapia para el tratamiento de mieloma fueron los anticuerpos monoclonales en contra de CD38. Y es algo que ha hecho una diferencia. No es lo mismo hablar de tratamiento de mieloma antes de los anticuerpos monoclonales y después de los anticuerpos monoclonales. Y es lo que ha abierto paso, yo creo, a otras terapias, a otras inmunoterapias como CAR-T específicos que tenemos ahora. Muchas gracias por ese resumen, doctor. Y la medicina ha avanzado mucho, ¿verdad? Hace un tiempo atrás escogíamos combinar 3 medicamentos para tratar el mieloma múltiple y hoy día escogemos utilizar 4. Es importante entender que el mieloma múltiple lo atacamos de varias maneras y hoy día 4 drogas se ha demostrado que son mejores que 3 en los pacientes que lo pueden tolerar y hay metas de cuidado nuevas como enfermedad mínima residual. ¿Nos puede hablar un poquito de estas combinaciones de medicamentos, por qué es importante y cómo esto puede afectar la sobrevida de los pacientes? Hablábamos del tratamiento de mieloma antes, era la famosa tripleta, que es la combinación de 3 drogas, entre ellas el lenalidomide, bortezomib y la desametaxona. Al incluir un anticuerpo monoclonal, lo único que estamos haciendo distinto es combinando ese mismo tratamiento, esa misma tripleta, con un cuarto medicamento. Ahora es una cuarteta. ¿Okay? Y ese cuarto medicamento no necesariamente es una terapia dirigida, no es una quimioterapia, es un anticuerpo monoclonal que lo que va a hacer que el sistema inmunológico participe junto con esos medicamentos que ya estaban utilizando de esa respuesta terapéutica. Y eso ha logrado varias cosas. Eso ha logrado tener respuestas más profundas, se ha logrado que tengamos la enfermedad más controlada sin necesariamente añadirle al paciente un efecto secundario o una toxicidad adicional. Esa es la magia, eso es lo especial que tienen estos anticuerpos monoclonales, que el único efecto secundario que podemos
tener y lo monitoreamos y es algo bien manejable, es una reacción alérgica durante la primera o segunda infusión. Eso es algo que se puede prevenir y se identifica, se puede manejar a tiempo. No es algo que impida que el paciente, la mayoría de los pacientes que tienen una reacción con estos tratamientos, no lo interrumpen, lo podemos continuar. O sea, pero fuera de eso no hay más ningún efecto secundario así significativo que cambie. Y estamos logrando respuestas más profundas y más duraderas, porque otra ventaja que tienen estos anticuerpos es, es una estrategia de mantenimiento mucho más efectiva que quizás el lenalidomide, que es lo que estábamos acostumbrados a usar como terapia de mantenimiento. O sea, estamos logrando que el paciente responda mejor y que esa respuesta se mantenga por un periodo de tiempo más largo. Incluso eso cambia la sobrevida, porque el paciente que antes no era candidato a trasplante, que era la terapia que teníamos antes de que existieran estos anticuerpos monoclonales, con lo que tú podías lograr controlar la enfermedad profundamente por un espacio largo de tiempo, ahora tienes una opción que puedes lograr eso también sin la necesidad de un trasplante. Ahora el paciente que no es candidato a un trasplante, que no puede tolerar esa quimioterapia de alta intensidad, también tiene una oportunidad de tener su enfermedad controlada por una cantidad de tiempo considerable. Y eso yo creo que ha sido el impacto mayor. En los pacientes que no son candidatos a trasplante, el otro impacto mayor ha sido el paciente que se lleva a trasplante, tenemos una mejor herramienta. Lamentablemente, el trasplante no es un tratamiento curativo. Tenemos un 30-40% de pacientes que le vuelve la enfermedad después del trasplante. Con los anticuerpos monoclonales hemos logrado tratar de evitar que eso ocurra. O sea, son menos los pacientes que estamos viendo que recaen después del trasplante, gracias a que en el mantenimiento que damos después del trasplante estamos también integrando un anticuerpo monoclonal. Y por otro lado, el paciente que fue a trasplante y la enfermedad volvió, con o sin trasplante, estos anticuerpos monoclonales los estamos usando también de segunda línea. Incluso la primera indicación que tuvieron fue como una terapia de rescate o segunda línea. Nos dio mejores opciones. Yo creo que todo eso se ha traducido, contestando su pregunta, en que estamos viendo que el paciente de mieloma, gracias a estas terapias, está sobreviviendo más. Todavía no hemos llegado a la cura y para ahí es que vamos, ¿ok? Pero estos anticuerpos nos han dado esperanza de que quizás en un futuro, combinándolos con todas estas nuevas inmunoterapias que estén, logremos eso. Y no estamos viendo todavía la cura, pero gracias a estos tratamientos en los últimos 10 años vemos respuestas más profundas y el paciente que responde se está manteniendo por una cantidad de tiempo con su enfermedad controlada. Esas dos cosas se traducen a una mejor sobrevida de estos pacientes que 10 años atrás no teníamos. Doctor Cruz, y sabemos hoy día que la tecnología ha llegado a la capacidad de poder detectar una célula enferma dentro de 1 millón. Y sabemos que esto se puede asociar a la mejor sobrevida. ¿Usted nos puede hablar un poquito más de esto y cómo nosotros lo monitoreamos? ¿Qué debe esperar el paciente y cada cuánto podemos hacer las pruebas? Estamos hablando del concepto de enfermedad residual mínima, que es algo que no podíamos medir antes. Antes, cuando yo entrenaba en hematología y oncología, era bien frustrante ver un paciente de mieloma que se trataba, le hacíamos trasplante, estaba en una respuesta completa, que eso es 0 célula plasmática en la médula, y con todo y eso ese paciente a los 2-3 años la enfermedad volvía. Decía, pero ¿por qué volvió la enfermedad si se supone que estaba con 0 células plasmáticas? Y es que la enfermedad no solamente la tenemos que ver como presencia o ausencia de células plasmáticas, de células malignas en la médula. Hay un componente genético, hay un componente molecular de los genes que antes no podíamos medir. A lo mejor un paciente tiene 0 células plasmáticas, pero tiene ya unos cambios genéticos en sus células que ahora mismo son normales, que son lo que va a hacer que en el futuro esas células se vuelvan a transformar en células plasmáticas malignas. Esos cambios genéticos antes no sabíamos cuáles eran, ni sabíamos medirlos. Actualmente tenemos una prueba que podemos añadirle a la médula ósea de ese paciente y esa prueba nos va a decir, mira, este paciente está en remisión, pero tiene esta secuencia de genes que en un futuro puede ser que hagan que la enfermedad vuelva. Y esos son los pacientes que nos frustraban antes, que recaían porque aunque estuvieran en respuesta completa, actualmente esos pacientes los podemos identificar, están a mayor riesgo de recaída. Y no solo eso, los anticuerpos monoclonales y las inmunoterapias nos han dado una mejor herramienta para ese paciente que ya yo sé que en 3 o 4 años hay más chance de que la enfermedad le vuelva. Vamos a darle mantenimiento con una inmunoterapia y vamos a reducir esa
ese riesgo o esa posibilidad de que la enfermedad le vuelva. Y es otra ventaja. Y el concepto de enfermedad residual mínima es algo que se está estudiando. La mayoría de los estudios de mieloma que estamos viendo actualmente lo están integrando. Ahora no solamente hablamos de que en un estudio medimos respuestas terapéuticas sobre vida libre de enfermedad. Los estudios están midiendo qué % de pacientes llegan a ese estado de enfermedad residual mínima. ¿Por qué? Porque el paciente que está con enfermedad residual mínima negativa, ese es el paciente que está potencialmente curado. Ese es el paciente que hay un chance bien bajito de que la enfermedad vuelva en los próximos 3 o 4 años. Y eso es algo bien importante, es una prueba que yo creo que debemos considerar en todos los pacientes de mieloma y en un futuro se va a convertir en parte del estándar de tratamiento y sobre todo si tenemos estas terapias como inmunoterapia, porque ahí es que queremos llegar. No solamente una respuesta completa, no solamente a un very good partial response, queremos llegar a que nuestro paciente esté MRD negativo. Las inmunoterapias como los anticuerpos monoclonales son una forma de apostar a poder llegar ahí. Doctor Cruz, si se transporta 10 años más adelante, ¿cómo ve el tratamiento de mieloma múltiple? Completamente distinto. Yo me acuerdo cuando estos anticuerpos monoclonales empezaron a salir, se hablaba, todo el mundo conoce el rituximab y el impacto que ha tenido el rituximab o que tuvo y todavía sigue teniendo en el tratamiento de los linfomas. No es lo mismo hablar del tratamiento de un linfoma antes o después del rituximab, que fue uno de los primeros anticuerpos monoclonales que existieron. Cuando aparece el daratumumab, que fue el primer anticuerpo monoclonal para mieloma que se aprobó, todo el mundo hablaba, este es el rituximab del mieloma. Así mismo, y realmente se esperaba que el impacto de este tipo de drogas fuera bien fuerte en la enfermedad. Y es lo que hemos visto en los últimos 10 años. Técnicamente, independientemente un paciente de mieloma sea o no candidato a trasplante, esté empezando tratamiento en la etapa inicial de su enfermedad o en recaída, es bien difícil que no podamos encajar un anticuerpo monoclonal en la combinación de tratamiento de ese paciente y que no veamos un beneficio de esas terapias. Hasta el paciente mayor que quizás está encamado, que queremos darle un tratamiento porque no queremos que sufra, que no le dé dolor en los huesos, se le puede dar a ese paciente un anticuerpo monoclonal solito si está en un setting de enfermedad en recaída o refractaria. Y yo tengo pacientes de más de 80 años, he visto pacientes de más de 80 años, solamente con un anticuerpo, no lo he curado, pero he sido capaz de darle calidad de vida a ese paciente, no tiene dolor, estaba encamado y de momento se empieza a parar. Esas historias yo no las veía antes de que tuviéramos ese rol de la inmunoterapia en mieloma. Y yo creo que es una de las pruebas, y a nosotros que tratamos pacientes de mieloma, lo más bonito, lo más que llena uno es ver, y así, mieloma es una enfermedad difícil, hay que manejarla en un setting multidisciplinario, los pacientes se complican, pero una de las cosas que a mí me gusta de tratar a un paciente de mieloma es ver un paciente que llega encamado, y aquellos que tratan mieloma saben que se ve. Y de momento, después del tratamiento, ese paciente lo estás viendo que llega caminando a tu clínica. Eso es algo que aunque el paciente no esté curado, estás haciendo un cambio en la calidad de vida. Eso, hace 10 años, yo veía menos pacientes así, o el chance de ver un paciente así era menos que lo que estamos viendo ahora con estas terapias. Antes de 2015, el tratamiento para el mieloma múltiple se basaba en la quimioterapia tradicional, trasplantes de células madre, inmunomoduladores e inhibidores de proteasoma. ¿Cuál era la supervivencia de los pacientes en ese entonces? En la década de 1990, el promedio era de aproximadamente 3 años y justo antes de 2015, con las combinaciones de inmunomoduladores e inhibidores, el promedio aumentó de 5 a 7 años, pero con un riesgo muy alto de que la supervivencia disminuyera en la primera o segunda recaída. Hasta este momento, no existía una terapia que pudiera reactivar una respuesta inmune efectiva, por lo que los pacientes enfrentaban un rápido agotamiento de opciones y una progresión avanzada de los síntomas. ¿Qué lo cambió todo? Desde 2015 hasta la actualidad, con el avance de un tratamiento específico, se alcanzó una supervivencia de más de 7,5 años. De hecho, ciertos pacientes ya superan los 8 años. Así, esta terapia ha logrado que el mieloma múltiple ya no sea una sentencia terminal, sino una enfermedad crónica manejable. Estás viendo Mieloma Múltiple, 10 años de evolución clínica, ya disponible en todas nuestras redes. Doctor López, bienvenido y Saludos. gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad y gracias. Quiero dar un agradecimiento especial a todos los pacientes, ¿verdad? Que son quienes finalmente
llevan a cabo, ¿verdad? También su labor, siguiendo todas las recomendaciones que nosotros damos, y al final del día el beneficio, ¿verdad?, es para ellos. Así que el agradecimiento para ellos. Doctor, usted tiene dos sombreros en esta entrevista, el de hematólogo oncólogo especialista en mieloma múltiple y el del presidente de la Asociación de Hematólogos Oncólogos de Puerto Rico. Lleva gran parte de su práctica tratando pacientes de mieloma múltiple. También has podido ver los avances. Y hablando de la parte del diagnóstico, sabemos que el mieloma múltiple puede tener un precursor, que es lo que llamamos un smoldering multiple myeloma, un mieloma indolente. Y eso recientemente, hace 2 semanas, ha cambiado. Estos pacientes antes los observábamos y hoy día hay un grupo de pacientes que podemos tratar. ¿Nos puede abundar un poco más sobre esto? Desde ya hace un tiempo se ha venido un poco jugando con la estrategia de por qué no tratamos a estos pacientes antes, ¿verdad? Y cómo identificamos esos pacientes antes de que desarrollen la enfermedad. Sabemos desde hace un tiempo que podemos tener pacientes de mieloma múltiple que no tengan síntomas, y es lo que llamamos smoldering multiple myeloma o mieloma asintomático, y esos pacientes siempre ha habido la controversia si los debemos tratar. Y si los debemos tratar, ¿cómo vamos a tratar a esos pacientes? Ya desde hace unos años se ha empezado a plantear la idea de tratarlos. Inicialmente comenzamos pensando en tratarlos con regímenes orales, como lo era el lenalidomida, y más reciente, como bien mencionaste, estamos integrando lo que es el tratamiento ya de anticuerpos monoclonales para pacientes que son pacientes asintomáticos. Y cuando hablamos del tipo de paciente que debemos pensar en tratar, pues estamos pensando en pacientes que se definen como riesgo alto, ¿verdad? Y cuando pensamos en riesgo alto, en el 2018 Mayo Clinic estableció unos criterios de lo que es riesgo alto. Y básicamente, a pesar de que ha habido varios intentos de identificar estos pacientes de riesgo alto, yo creo que la definición más fácil sí es la que estableció en el 2018 Mayo Clinic, que básicamente son pacientes que tienen 20% más de células de mieloma, ¿verdad?, a nivel de la médula, pacientes que tengan 2 gramos por decilitro a nivel de electroforesis de proteína en la sangre, o pacientes que tengan envolvimiento entre las cadenas envueltas y las cadenas no envueltas de más de 20. Y pacientes que tienen 2 criterios o más se consideran de riesgo alto. Cuando se desarrolló este estudio que se llama el Aquila, pues cuando estaban dilucidando los criterios que hay en el estudio, realmente fueron otros los criterios que lo definieron. Pero dentro de ese estudio había 40% de esos pacientes que eran pacientes de riesgo alto definidos por Mayo Clinic. Y básicamente lo que el estudio vio es que en pacientes de mieloma de alto riesgo podemos retrasar ese proceso de progresión a una enfermedad asintomática si lo tratamos con este anticuerpo monoclonal, comenzando, ¿verdad?, cuando estos pacientes son asintomáticos. Y si a eso le pondríamos un valor en términos de tratar de evitar todas las comorbilidades que el mieloma múltiple puede llevar, pues claro que es una estrategia que sería muy interesante que la pusiéramos o tratáramos de ponerla como norte, ¿verdad? Si estos pacientes los pudiésemos tratar antes, podíamos evitar diálisis a pacientes, podíamos evitar pacientes que tengan lesiones óseas, que requieran muchas intervenciones, que quizás no son necesarias, y al final del día el que se beneficia pues precisamente es el paciente. Muchas gracias. Recientemente las guías cambian y parte de las guías nos piden evaluar enfermedad mínima residual. El doctor Cruz nos habló de la enfermedad mínima residual, detectar una célula en 1 millón. ¿Esto para usted es una meta y cómo esto cambia la estratificación? Nosotros cuando hablamos de mieloma múltiple hablamos de cambios genéticos y establecemos unos riesgos estándar, otros riesgos altos, pero sabemos que la enfermedad mínima residual también tiene un factor prognóstico y de sobrevida, y cómo esto puede afectar independiente a los cambios genéticos que tenga el paciente. Cuando hablamos de la respuesta que tiene un paciente, hablamos de la profundidad de esa respuesta. O sea, cuán profundo es una respuesta es cuánto realmente a mí me queda de esta enfermedad, que es lo que el paciente pregunta. Después que a mí me trataron, ¿cuánto me queda de la enfermedad? Y ya sabemos, como mencionó el doctor Cruz, que hacer la biopsia de médula ósea, aunque es muy bueno y nos da una información, nos limita un poco precisamente porque los pacientes que tenían una médula negativa, aún así,
muchos de ellos recaían. O sea que hoy en día tenemos esta estrategia de mirar mucho más allá a nivel celular, como te estaba mencionando, y hemos visto cómo entre más profundo es esa respuesta, más tiempo está el paciente en control de su enfermedad. Así que eso nos va a ayudar a, en un futuro, ¿verdad?, delimitar los tratamientos para los pacientes. ¿Qué paciente necesita continuar en tratamiento y qué paciente podríamos considerar detener estos tratamientos? Porque ya tienen una respuesta tan profunda, ¿verdad?, que podemos limitar el tiempo de tratamiento en esos pacientes. Y yo creo que en el futuro vamos a ver eso. Tratamientos que sean guiados por la respuesta que tuvo el paciente. Doctor, y sabemos que todas estas terapias tanto nos ayudan para identificar el riesgo de progresión, disminuirlo, pero si las terapias no están disponibles para los pacientes, pues entonces son buenas en el artículo, pero ¿cómo las ponemos en práctica? Y esta pregunta es como presidente de la Asociación de Hematólogos Oncólogos. ¿Cómo la asociación colabora o busca que estas herramientas para detectar la enfermedad o acceso a terapias celulares que también han cambiado el pronóstico y el tratamiento de mieloma múltiple, cómo la sociedad colabora o busca que estas terapias estén accesibles para los pacientes? Una de las primeras estrategias precisamente es hacer este tipo de foros, llevar este tipo de educación a los pacientes, también a los médicos, que sepan que están disponibles estas estrategias de tratamiento en Puerto Rico para nuestros pacientes y no limitándonos solamente a lo que es el área metropolitana, sino que están disponibles en Puerto Rico y tenemos que abrir a esa conversación, ¿verdad?, de que estas estrategias están disponibles en Puerto Rico para todos los pacientes, ¿verdad? Y que sepan que realmente lo que tratamos o lo que intentamos conseguir es que todos los pacientes se traten de igual manera. No importa dónde viva el paciente, no importa en dónde esté, tengan el acceso a los tratamientos de vanguardia que estamos discutiendo ahora. Pues muchas gracias por este resumen. Le doy las gracias al doctor Joel López. Y ahora le damos la bienvenida a la doctora María García Paya, hematóloga oncóloga del Centro Comprensivo de Cáncer. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Usted también es una pionera en el tratamiento de mieloma múltiple. No solamente está a cargo de ofrecer el tratamiento, sino también está a cargo de la educación de los futuros oncólogos. Y desde aquí del Centro de Cáncer hay una población pues, particular que llega a donde nosotros. ¿Cómo usted describiría esta población que estamos viendo en el centro? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué población vemos acá? A mí siempre me gusta observar sociológicamente al paciente con cáncer, en general al paciente. Y aquí estamos recibiendo pacientes de todo el país y pacientes que están con una enfermedad muy avanzada, que ya vienen complicados, generalmente vienen a sala de emergencia. Son pacientes, como ahorita hablaba el doctor Cruz, pacientes que vienen encamados, que vienen en una situación terminal, sin ser terminal, porque a veces sabemos, nosotros hematólogos oncólogos, sabemos que esta es una enfermedad que nosotros levantamos al paciente de la camilla, pero eso no lo conocen los médicos generalistas, los médicos primarios, no actúan a tiempo. Y eso es una de las cosas, porque yo estaba observando todo lo que hablaban ustedes y está bonito la dinámica que has establecido. Empezamos por los tratamientos de última generación, así empezó hablando el doctor Cruz. Después están hablando de lo que es el tratamiento básico, pero a mí me gustaría hablar de lo que es la prevención. A mí me gusta hablar mucho de la prevención en el cáncer y me alegra muchísimo cuando me invitan para hablar de eso. Porque sabemos que hay prevención primaria, prevención secundaria. La prevención primaria es tratar de disminuir los factores de riesgo para que la enfermedad no surja. Y sabemos que el mieloma está asociado con la obesidad. Por lo tanto, tenemos una campaña y yo creo que en eso tenemos que hacer hincapié en nuestro país. Aumentar las campañas de salud y entonces evitar la obesidad y viene entonces la prevención secundaria, que la prevención secundaria es para diagnosticar a este paciente en etapas tempranas y lograr no curar, porque sabemos que el mieloma todavía no se cura, pero estamos camino a eso. Pero mientras más temprano diagnosticamos un cáncer, cualquier tipo de cáncer que sea, más probabilidades de curar al paciente, eso todos lo sabemos. Y entonces, ¿qué tenemos que llevar? Tenemos que llevar la educación a los médicos en general
para detectar el mieloma múltiple en etapas tempranas, donde el paciente es más candidato a terapias un poco más noveles y terapias más intensas, ¿verdad? Que un paciente que nos llega a este hospital, como tú me preguntabas, volviendo a la pregunta, que nos llega ya en unas condiciones de deterioro de su salud, es mucho más difícil. Igual lo intentamos porque no está desahuciado ese paciente, porque tiene terapias hasta ahora. Y eso es lo que llevamos nosotros, el mensaje a los médicos en general, a la población en general y a nuestros futuros hematólogos oncólogos. Como decía, pertenezco a un grupo de formación de futuros hematólogos oncólogos que están en la última. Estos médicos, porque son internistas, yo siempre hago, no son estudiantes, son médicos hechos y derechos internistas ya que están haciendo hematología y oncología, están en lo último de la terapia porque rotan con ustedes también allá en auxilio mutuo. Pero yo creo que tenemos que seguir haciendo hincapié más en la parte de prevención y de diagnóstico temprano. Oye, doctora, eso es muy importante y los médicos primarios son parte del andamiaje que tiene Puerto Rico. Y si usted le fuera, ¿verdad? Tenemos herramientas básicas para poder pensar que hay un mieloma múltiple y hay otras pruebas que son más avanzadas que le tocan al hematólogo oncólogo. ¿Qué pruebas rutinarias o accesibles en la comunidad el médico primario puede hacer que lo lleve a pensar en que este paciente puede tener un mieloma múltiple? Sí, muy importante tu pregunta, porque tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, el dinero de la salud adecuadamente. Y entonces, ¿a qué pacientes nosotros vamos a buscarle el mieloma múltiple? No un paciente, aunque sabemos que cada vez baja más la edad en este diagnóstico, pero sabemos que el mayor riesgo de tener un mieloma múltiple es tener más de 65 años, más de 60, vamos a llamar así. Y entonces, tan sencillo como un CBC, un hemograma, para ver cómo está la hemoglobina de un paciente, eso tiene que ser un paciente de más de 60 años, un test rutinario cada cierto tiempo. Y entonces, un médico primario que vea que un paciente, hombre o mujer, que tiene más de 60 años y tiene anemia, no tiene por qué, no hay razón para la anemia a esas edades. Una mujer joven sí, sabemos cuál es la causa de anemia más frecuente, pero un hombre y una mujer de más de 60 años no tienen por qué tener anemia. Entonces se la achacan generalmente a la mala alimentación o sencillamente a que está viejo ya. Más de 60 años no es viejo, pero yo creo que tiene que levantar bandera y entonces hacer otras pruebas un poquito a su mano, ¿verdad? Una química sanguínea. Si en una química sanguínea vemos que hay un problema con la función del riñón, ya eso levanta otra bandera más. Y entonces sabemos que el mieloma da anemia, da fallo renal, por lo tanto ya ahí tienen que estar pensando en enviarlo a un especialista en este caso, que puede ser un internista o un hematólogo oncólogo. Entonces, doctora, mencionó la obesidad como un factor de riesgo, pero sabemos que hay algunos pacientes que no son obesos y a veces nos preguntan a nosotros, mira, pero ¿qué yo hice? ¿Me expuse a algún químico? ¿O si cambio la dieta, la nutrición? O sea, se preguntan cómo pueden aportar, ¿verdad?, a su salud para tal vez aguantar la enfermedad. ¿Hay algo que usted pueda opinar al respecto? Sí, esa es la pregunta que nos hace todo paciente con cáncer. Nos hemos vuelto unos nutricionistas, los oncólogos, pero primero que todo, las personas, los pacientes tienen que saber que esto no hay una sola causa, que el mieloma surge por múltiples factores de riesgo, múltiples causas. Sabemos que hay que comer bien, porque no hay ningún alimento que nos provoque cáncer. No, eso es falso. El azúcar no provoca cáncer, pero el comer muchos carbohidratos, el comer de forma desequilibrada lleva a la obesidad. Y la obesidad es un fenómeno de inflamación. El paciente obeso tiene una inflamación constante y sabemos que la inflamación aumenta la interleuquina 6, está propenso a desarrollar el mieloma. Una vez está diagnosticado ya el mieloma, definitivamente el paciente tiene que seguir comiendo muy saludable, muy equilibrado, porque uno de los medicamentos que se usa en el mieloma son los esteroides. Y los esteroides, la dexametasona, la prednisona, sube los niveles de azúcar y nos puede meter en problemas el asunto. Pero no necesariamente, como dice todo el mundo, ahora tengo un diagnóstico de cáncer, dejé de comer azúcar. Había una columna del doctor Cabanilla, yo la pondría en todas las oficinas,
que como decía el doctor Cabanilla, si deja de comer azúcar, primero se muere el paciente y el cáncer sigue vivo. Y entonces sí hay que comer de forma equilibrada, pero no eliminar ningún alimento. Doctora, y en la última década, ¿qué es el avance o la tecnología que más la ha impresionado en el tratamiento de mieloma múltiple? Es que son tantas que es increíble. Yo llevo mucho tiempo tratando mieloma múltiple y yo llevo tanto tiempo como que trataba el mieloma múltiple con melfalán solamente. Eso tú nunca lo has usado, nada más que para los trasplantes. Trasplante. Exactamente, pero no en pastillas para tratar mieloma. Eso era cuando era niña, ¿no? Pero entonces este surgir de diferentes medicamentos con diferentes mecanismos de acción, que no, la célula plasmática, tú lo sabes mejor que yo, es una célula dura de matar, igual que la película, dura de matar, pero entonces si le entras por varios mecanismos de acción, yo creo que ese es el logro más grande que hemos tenido en los últimos años. Pero ahora parece cosa de ciencia ficción, sencillamente estos nuevos medicamentos biespecíficos, como le llamamos, que agarran, como digo yo, cuando le explico a los estudiantes, dos patitas y agarran por un lado la célula maligna y por otro lado el sistema inmunológico y la echan a pelear contra. Yo creo que eso es una cosa que parece de ciencia ficción sencillamente y es un paso de avance tremendo y vamos encaminados a curar el mieloma, yo creo. O sea que la terapia ha evolucionado de usar quimioterapia, donde matamos todas las células que están en crecimiento, correcto, al punto de llevar a la terapia celular, permitiendo que las propias células del paciente sean las que combaten el cáncer. Exactamente, manipulamos el sistema inmunológico del paciente y lo ponemos a pelear contra la enfermedad. Qué bueno. Y todas esas terapias están disponibles aquí en el Centro Comprensivo de Cáncer. Están disponibles acá, Así están que, disponibles en Puerto Rico. Qué bueno, les agradezco por este resumen, por habernos llevado desde el pasado, el presente y el futuro. Y le damos gracias a la doctora por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes de nuevo. Tenemos que hablar. Esta historia no termina aquí. Sé parte de nuestra conversación en redes. Síguenos como @PHLatamES. Únete a nuestro WhatsApp y accede al contenido completo en YouTube. Pues seguimos hablando del mieloma múltiple. Yo soy el doctor Cristian Rodríguez Arocho, hematólogo oncólogo y especialista en trasplante de médula ósea y terapia celular. Como bien hemos discutido, los avances en mieloma múltiple han cambiado significativamente. Desde la quimioterapia hasta la terapia celular. Cerca del 2021 se aprueba la primera terapia celular conocida como CAR-T para pacientes con mieloma múltiple que habían fallado más de 4 líneas de terapia. Esto es importante porque una línea de terapia, como estábamos discutiendo, puede envolver 4 medicamentos. Así que imaginen 4 líneas de terapia con múltiples medicamentos. Estamos hablando de pacientes que habían visto más de 10 medicamentos potencialmente efectivos en contra del mieloma múltiple. Y la terapia celular vino a cambiar el pronóstico y la sobrevida de los pacientes con mieloma múltiple, donde prácticamente habían pocas esperanzas, se han logrado respuestas hasta de un 90% de efectividad. Con el tiempo, de ser una quinta línea de terapia, el FDA y la ciencia lo lleva a después de una segunda línea de terapia, especialmente aquellos pacientes que han fallado a la medicina lenalidomide. Y estas terapias han cambiado el curso natural de una enfermedad potencialmente letal. Especialmente aquellos pacientes que fallan 3 o más líneas de terapia son pacientes que tienen un pobre pronóstico. Las terapias celulares han evolucionado y hoy día se están estudiando incluso comparado con el estándar of care o el estándar de cuidado, comparándolo con trasplante de médula ósea. Eso está activamente en investigación. En investigación también está utilizar anticuerpos o CAR-T en contra de múltiples anticuerpos que tenga la célula del mieloma. Es decir, las células del mieloma expresan proteínas y estas proteínas son las que buscamos atacar con la terapia celular. Y hoy día existen investigaciones el cual permita al CAR-T atacar la célula del mieloma por múltiples proteínas, haciendo que sea efectivo incluso aquellos pacientes que han fallado este tipo de terapia. Así que es bien prometedor no solamente el tratamiento, sino como estábamos hablando, ya estamos empezando a tratar la enfermedad antes de que cree síntomas. Ya tenemos manera de detectar una célula en 1 millón y esto cambia el pronóstico también de los pacientes, nos permite monitorearlos mucho antes de que creen síntomas. Y aquellos pacientes que fallan las terapias convencionales, pues existen terapias celulares
que están disponibles hoy día en Puerto Rico. Conociste al panel de hematólogos oncólogos. Ahora, panel de enfermería oncológica. Sigue con nosotros en Mieloma Múltiple, 10 años de evolución clínica. Saludos, seguimos aquí 10 años de historia en el cáncer conocido como mieloma múltiple y nos acompañan las enfermeras hematólogas oncólogas Maribel Meléndez y Militza Negrón. Bienvenida. Comenzando, sabemos que han pasado 10 años, ustedes posiblemente llevan mucho más tratando pacientes de mieloma múltiple. El rol de la enfermera es indispensable, sumamente importante. Ustedes son la primera línea de defensa. ¿Cómo pueden describir estos 10 años de evolución desde su perspectiva como enfermera? La enfermera oncóloga está desde el primer día con ese paciente con cáncer, donde todo es miedo e incertidumbre. Una vez llega a su remisión, pues celebramos con ellos, o al final de la vida, donde siempre hasta ese último momento se trata con dignidad y amor. En ese caminar, pues estamos con ellos y nos convertimos en esa familia escogida. Así que no solamente damos tratamientos, damos la mano, escuchamos historias, lloramos y reímos. Así que yo pienso que este rol trasciende la ciencia, ¿verdad? Trasciende el tiempo y deja huellas en esos pacientes que tocamos. No tengo duda al respecto. Las enfermeras son indispensables, como dice. Son las primeras que están ahí cuando se complican los pacientes. Son nuestra mano derecha y muchas veces la mano izquierda del médico. Y yo la felicito por esto y por haber escogido una carrera en la oncología. Sabemos que la ciencia ha avanzado y han cambiado las terapias. ¿Y cómo estas terapias han cambiado sus prácticas en términos? Antes utilizábamos quimioterapia para manejar el mieloma y hoy día utilizamos lo que llamamos anticuerpos monoclonales que tienen unos efectos secundarios particulares como alergias o pueden crear falta de aire. ¿Cómo ustedes han evolucionado en este aspecto? Ha sido muchísimo mejor, ¿verdad? Porque hay muchos anticuerpos monoclonales, inmunoterapias avanzadas, CAR-T, todos se tratan de una manera diferente, pero en cuanto a calidad de vida, ¿verdad? Pues es mucho más cómodo para el paciente, especialmente unas que son intravenosas, que el paciente estaba 6 y 8 horas sentado, pues ahora con esta modalidad de subcutáneo, pues solamente está un tiempo pequeño, puede hacer sus actividades del diario vivir, y para el personal que trabaja, ¿verdad? Que labora como nosotros los enfermeros, pues tenemos más cantidad de gente para atender, ¿verdad? Porque se va moviendo más rápido sin sacrificar, obviamente, la calidad. Maribel, estábamos hablando del componente social y ustedes, más allá de ser enfermeras, son un apoyo social para el paciente. Muchas veces se vuelven hasta familia. ¿Cómo usted puede describir el rol del enfermero a nivel social y emocional para el paciente? Pues el rol de enfermero en esta etapa para el paciente es bien importante, ¿verdad? Que estemos presentes. El enfermero entienda de lo que se trata la condición, ¿verdad? Para poderle explicar al paciente. Aunque el médico siempre es ¿verdad? El que le orienta y todo lo demás, pero enfermería le da el toque un poquito más humano, más, como dice Melissa, nosotros nos convertimos en familia. Y ayudamos a ese paciente, podemos también identificar cualquier otra necesidad que tenga el paciente, ¿verdad? Por utilizar la palabra que usted menciona, social, y entonces nosotros podemos referir a ese paciente a otras entidades que sean de apoyo para el paciente. Muchas veces los enfermeros nos dicen como que, mire doctor, es que el paciente tenía tanto miedo y tanta incertidumbre que no le preguntó y llegó acá donde nosotros. Sí. A preguntarnos cómo lo ayudan. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso? ¿Cómo ustedes intervienen y cómo ustedes empiezan a traer la paz que muchas veces los pacientes buscan? Pues muchas veces, ¿verdad? Como usted menciona,
Son detalles que o no se atrevía a mencionarle al médico, como mencionó ahorita la doctora García Paya, muchas veces son factores alimenticios que yo puedo comer, cosas personales, si eso va a cambiar su intimidad con la pareja, el trabajo, si puedo continuar trabajando. Son cosas que tal vez nosotros decimos, pues, ¿por qué no le preguntaste? Es que no me atreví. Entonces, pues, ¿verdad? Todo siempre es canalizado a través del médico y siempre, ¿verdad?, se le busca el beneficio para este tipo de pacientes. Ese paciente, yo pienso que para aliviarlo emocionalmente necesita educación. Así que para nosotras, la educación es la base de todo esto. Cuando llega este paciente, si sabe lo que va a pasar, si sabe cómo va a ser ese proceso, si conoce los efectos secundarios, todo se basa en educación. Si lo conoce, va a bajar la ansiedad, va a tener más adherencia con su tratamiento y por ende, igualmente los familiares. Y en mi experiencia, cuando un paciente viene lleno de miedo, le dan un diagnóstico, todo lo que le dijo el doctor no lo entendió. Así que llega donde nosotros y tenemos nosotros que comenzar nuevamente. Se le explica el plan de tratamiento, cómo es el régimen terapéutico, qué esperamos que ese medicamento, cuáles son los efectos secundarios que pueda, cómo los va a manejar. Le damos un teléfono de acceso. Por eso digo que lo importante es la educación, tanto para la enfermera que va a atender al paciente y esos nuevos tratamientos, para el paciente que tenga adherencia, ¿verdad?, en ellos, y el familiar que es el cuidador, ¿verdad?, o un cuidador externo. No, y en representación de todos los médicos, nosotros estamos agradecidos con todos ustedes, los enfermeros, porque tienen la paciencia, tienen el don, el carisma para coger ese paciente y poder educarlo, hablarle con calma de los efectos secundarios, porque muchas veces pues la impresión que tienen con el médico o esa información que le lleva el médico cuando hablan de cáncer, pues los bloquea, no los deja pensar y poco a poco van bajando las revoluciones y cuando llegan a donde ustedes pues tienen esa capacidad de volver a educarlos, porque la ciencia ha demostrado que aquel paciente que es educado, que tiene control y que sabe lo que va a esperar es un paciente que le va mejor. Así que como ustedes pueden ver, esto es un equipo, un trabajo en equipo, esto es multidisciplinario. Dependemos de nuestros enfermeros, dependemos de los farmacéuticos, dependemos del trabajador social, dependemos de un andamiaje completo que nos permite dar la mejor terapia para el paciente. No es solamente el medicamento, no es solamente detectarlo, sino las personas que están detrás de cada intervención para lograr esto. Y les pregunto, ustedes que han visto la evolución, ¿qué es lo más que les ha impresionado con estos cambios hoy día? Pues como el paciente han mejorado cuando reciben el tratamiento. No voy a mencionar, ¿verdad?, porque si no me sacan la edad, pero yo en algún momento administré un tipo de medicamento a un paciente para mieloma múltiple y el paciente, cuando después yo lo veo, vino en sillón de ruedas, no estaba caminando. Así que hoy en día, ¿verdad?, como mencionó también el doctor Cruz Chacón, que lo recibimos de una manera y verlos que después salen caminando, eso es algo bien satisfactorio para nosotros. Pues les agradezco, Maribel y Militza, por esta oportunidad, por compartir con nosotros estas historias, que sean muchas más. En honor a todos los pacientes y a los médicos, les damos gracias a todos nuestros enfermeros en la oncología. Son indispensables y sigan haciendo lo que hacen porque marcan la diferencia. Gracias. Antes de que un tratamiento revolucionara la historia, la vida con mieloma múltiple era una carrera contra el tiempo. Era un diagnóstico que venía con una fecha límite que la ciencia no podía extender. La esperanza de vida de los pacientes era más corta. Los tratamientos de primera línea, aunque efectivos al inicio, eran superados. Si el cáncer regresaba o se volvía refractario a las terapias existentes, las opciones desaparecían. La enfermedad progresaba más rápido de lo que los médicos podían combatirla, y la vida estaba marcada por el dolor de huesos, infecciones frecuentes y fatiga. Los pacientes requerían una opción que atacara con una nueva estrategia molecular, una opción que no solo prolongara la vida, sino que ofreciera una verdadera remisión. Esa necesidad desesperada preparó el escenario para la terapia que cambió la historia. Estás viendo Mieloma Múltiple.
10 años de evolución clínica, ya disponible en todas nuestras redes. Tenemos de invitada a la señora María Cristi, representación de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Y entonces pues hemos hablado del mieloma múltiple y queremos saber desde su perspectiva también cómo ha evolucionado el manejo, el apoyo social, el apoyo socioeconómico en los pacientes que tienen esta enfermedad. Bueno, pues gracias por la oportunidad a ustedes, ¿verdad? Y como han dicho anteriormente todos los médicos, el mieloma múltiple no es lo mismo que era hace muchos años atrás. Hemos oído de todos los avances en terapia y de la misma forma también entiendo que han habido avances en ese apoyo. Hay mucho más conciencia y mucha más información de lo que se sabía hace 20 años. Nosotros en la Sociedad Americana contra el Cáncer obviamente apoyamos no solo los pacientes de mieloma múltiple, sino también pacientes de todos los cánceres y de todas las edades. Nosotros tenemos múltiples servicios, entre ellos nuestro Puerto Rico Hope Lodge, que es el albergue de pacientes en San Juan, donde vienen a tratarse prácticamente todos estos pacientes de mieloma múltiple. Así es que hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchísimos de estos pacientes cuando vienen al área metropolitana, ya sea de la isla, de Vieques, Culebra, inclusive pacientes de Islas Vírgenes. Yo tengo que decir que se ha trabajado fuertemente en lo que es la parte de política pública y de la abogacía para asegurarnos que los pacientes, no solo de mieloma múltiple, sino pacientes en general de cáncer, tengan mejor acceso a esos tratamientos que hemos estado hablando de nuevos, ¿verdad? Innovadores. Recientemente, los pacientes de Vital, desde octubre del año pasado, tienen ahora una precubierta especial donde desde el momento que hay una sospecha de algún tipo de malignidad, pueden accesar esa cubierta especial que hace que ese proceso de diagnóstico sea mucho más rápido. Hemos hablado de que hay veces que estos procesos de diagnóstico en pacientes de mieloma pueden tardar muchísimo tiempo. Así que estamos tratando de que con esta cubierta sea un poco más fácil para ellos. Lo otro también en cuanto a support, ¿verdad?, que se ha trabajado, es que también desde octubre del año pasado, los pacientes de Vital también pueden tener los servicios de hospicio y paliativo, que anteriormente eso no ocurría. Así que son distintas iniciativas de política pública que hemos estado insistiendo y trabajando para hacerle, ¿verdad?, mejorarle la calidad de vida a estos pacientes, que tengo entendido que en Puerto Rico, por lo que leí, hay entre 1.700 a 2.000 pacientes de mieloma múltiple que vivimos, ¿verdad?, en Puerto Rico con ellos. Normalmente se diagnostican unos 300 y pico de pacientes al año, o sea que es un diagnóstico bastante común. Nosotros sabemos que muchas de estas terapias avanzadas se encuentran en el área metropolitana, en San Juan particularmente, y sabemos que el componente socioeconómico y la distancia pueden afectar el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Me menciona que el Hope Lodge está para los pacientes. ¿Cómo usted entiende que este hospedaje para los pacientes ha cambiado el pronóstico? ¿Cómo ha apoyado, ¿verdad?, la sobrevida del paciente y el acceso a estas terapias? Estos pacientes de mieloma múltiple, tengo que decirte que son de los pacientes que más tiempo llevan hospedándose con nosotros, porque como ustedes han dicho, es una enfermedad que se convierte prácticamente crónica, así que tenemos pacientes, nosotros abrimos hace 13 años que desde que abrimos están más o menos, ¿verdad?, visitándonos. El Puerto Rico Hope Lodge, nosotros le llamamos una casa fuera de casa. Nosotros le proveemos todos los servicios, le proveemos transportación a sus tratamientos, los llevamos, los traemos, y ese personal que trabaja con ellos es un personal que está extremadamente comprometido y empático a estos pacientes. Son pacientes que conocemos por mucho, mucho tiempo. Al igual que los pacientes de trasplante, que también se hospedan con nosotros antes y después del trasplante. Así que yo creo que es un grandísimo beneficio. Y aparte de eso, tenemos también las navegadoras de pacientes nuestras, que tenemos 4 especialistas y 2 navegadoras. Yo siempre digo que las navegadoras, y se lo digo a ellas, todos los días salvan una vida, porque es tan complejo el sistema de salud y sobre todo para estos pacientes que están pasando por esos procesos tan complicados. Ellas los llevan de la mano, los ayudan con los problemas de acceso con las aseguradoras, los ayudan a cualificar al seguro de Vital. Y nosotros siempre hablamos también, en vez de la coordinación de beneficios, decimos que es la descoordinación de beneficios, porque gran parte de los problemas que tienen los pacientes aquí en Puerto Rico es
cuando tienen más de un plan médico, tienen un platino y tienen que esos dos planes comunicarse para poder dar el cuidado que necesitan. A nosotros los médicos nos da una tranquilidad inmensa saber que contamos con el Hope Lodge. Tan reciente como ahorita estaba viendo un paciente de Ciales que me dice, pero mira, yo sé que necesito la terapia, pero yo no puedo viajar aquí, yo no puedo estar cerca del hospital un mes, como usted me dice. Y para mí, poder ofrecerle la alternativa de un Hope Lodge, de que esté cerca para que pueda recibir la terapia, esto cambia la vida de los pacientes. Definitivamente. Y estamos agradecidos. Y esa fue la idea. Nosotros teníamos un lodge primero pediátrico hace más de 20 años y nos dimos cuenta que la necesidad de adultos era obviamente muchísimo mayor. Estamos hablando de 145 casos de cáncer pediátrico versus 16,000 casos diagnosticados anualmente de adultos. Así que nos dimos a la tarea de reubicar ese albergue de niños en el tercer piso del Puerto Rico Hope Lodge. Al día de hoy hemos donado sobre 80,000 noches a pacientes y sus familiares desde que abrimos en el 2013. De verdad que es un servicio inmenso. Ahorita la doctora García estaba hablando de la medicina primaria, la medicina secundaria, y usted nos menciona que han abogado y hicieron capaz empezar el acceso al diagnóstico temprano y al tratamiento. Le pregunto, ¿quién comienza ese proceso? ¿Es el médico primario? ¿Y cuánto están utilizando esta herramienta? El proceso debe de comenzar con el médico primario, obviamente, y nos hemos dado a la tarea de salir a educar a estos médicos primarios de que existe esta cubierta. Esta cubierta no ha habido un proceso de educación muy agresivo, así que muchos médicos primarios encontramos que no lo conocían y muchos pacientes tampoco. Ha habido mucha confusión en el proceso. El documento que se usa, el formulario que se está usando desde ACES es el mismo que se usa para la cubierta especial normal, así que estamos tratando de que ACES desarrolle un formulario diferente para ver si podemos, porque se están viendo casos donde se están denegando y es por falta de orientación, y creo que en ese proceso es que estamos ayudando a ACES para llevar la información a los primarios e insistir en que los pacientes de vital, que sabemos que son la mayoría de los pacientes de malignidad en Puerto Rico, tengan esa posibilidad. Como ustedes pueden ver, los esfuerzos son multidisciplinarios para tratar a un paciente de mieloma múltiple. No solamente requiere de los médicos ni los enfermeros, requiere de todo un equipo, requiere de la Sociedad Americana del Cáncer, como también requiere un andamiaje y un hospital como este. Y entonces le damos la bienvenida también a la doctora Dorimar Morales y le damos las gracias a usted por estar aquí con nosotros y por ofrecernos toda esta información. Cómo no, gracias a ustedes. Gracias. Nos acompaña la licenciada Morales. Sabemos que el tratamiento de mieloma múltiple requiere un servicio multidisciplinario de subespecialistas, enfermeros, pero también requiere de un andamiaje administrativo y un hospital como el Centro Comprensivo de Cáncer. Y le damos la bienvenida. Gracias por tenernos aquí. Oye, ¿cómo el Centro Comprensivo de Cáncer ha sido pionero y facilitador para el tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple? Pues nosotros nos distinguimos porque tenemos 5 componentes principales, ¿verdad? Nosotros tenemos la parte de educación, investigación, y entonces tenemos el diagnóstico, el tratamiento, pero sobre todo la prevención. Y al nosotros poder combinar todos esos factores nos ha ayudado, ¿verdad?, a nosotros poder lograr montar lo que tenemos hoy día. Y a través de todos estos años, ¿qué hemos podido hacer aquí, ¿verdad?, para los pacientes? Número 1, tenemos, por ejemplo, para diagnosticar el mieloma múltiple, estuvo hablando, necesitamos pruebas de laboratorio, por ejemplo. Pues nosotros tenemos uno de los laboratorios más grandes de hospitales en Puerto Rico, con un sinnúmero de equipo, maquinaria y personal que está activo 24/7 corriendo las pruebas. Y llega el punto que no necesitamos llevar tanto a referencia porque podemos hacer esos laboratorios aquí de manera interna. Y eso es una ventaja para el paciente porque tenemos los resultados mucho más rápido. De igual manera, también nosotros tenemos una asociación con Atorrey Pathology para todas las pruebas de patología, y entonces podemos también correr con ellos las pruebas que se hacen de médula ósea. Y en 24 a 48 horas ya nosotros tenemos los resultados en la mano de los médicos para que puedan tomar decisiones bien rápidas y certeras. En adición, nosotros contamos ahora con un centro de infusión
que está recibiendo alrededor de 700 a 720 pacientes mensuales que reciben todos esos tratamientos que estuvieron hablando los doctores, las infusiones, los tratamientos monoclonales, todo eso también se pueden recibir aquí. Y obviamente el centro de imágenes, que también es parte del proceso de diagnóstico, y ya comenzamos el proceso para adquirir un segundo MRI, 3 Tesla, de manera que podamos estar en todas las etapas del proceso con el paciente. Así que nuestro crecimiento ha sido exponencial, pero ciertamente es bien complejo y todavía nos falta mucho más. Seguro, y sabemos que esta enfermedad evoluciona, hay nuevas terapias disponibles, nuevas maneras de diagnosticarlo. Como administradora, ¿qué proyectos tienen en la mesa o cómo ven la evolución del Centro Comprensivo para el cáncer de mieloma múltiple? Nosotros tenemos múltiples proyectos sobre la mesa, hemos ido evaluando cada uno según las necesidades. Contamos con un grupo de médicos que nos apoya y nos dice, mira, esto es lo nuevo, me gustaría que trajeran esto al hospital. Y ahora mismo nos encontramos desarrollando con el doctor Alexis Cruz Chacón, que lo tuvimos hace unos minutitos aquí, el programa de trasplante de médula ósea en el hospital. Eso no se había hecho aquí antes. Nosotros hace apenas año y medio abrimos la unidad de malignidades líquidas más grande de Puerto Rico, con 24 camas en el 9º piso. Ese piso no se estaba utilizando y se abrió hace año y medio. Y es ahí entonces donde vamos a estar haciendo, vamos a dedicar 4 camas al área de trasplante de médula ósea. Estamos ahora en el proceso inicial administrativo desarrollando la guía y la meta es que para entre abril y mayo podamos hacer el primer trasplante de médula ósea aquí en el hospital. Excelente. ¿Y nos puede hablar un poquito de las metas a nivel de investigaciones? Sabemos, ahorita les estaba hablando de la terapia celular. Esto requirió años de estudio, años de investigación y ha cambiado el curso natural de la enfermedad. ¿Cómo se ve el Centro Comprensivo de Cáncer en cuanto a la investigación en este tipo de cáncer? Nosotros estamos bien sólidos en el área de investigación. Tenemos investigación que se corre en nuestro centro de investigación y en el Forward Center. También tenemos investigaciones que se corren aquí actualmente. El doctor Alexis Cruz Chacón es uno de los que lidera investigaciones en el área de malignidades líquidas. De igual manera, la doctora Maribel Tirado. Y estamos desarrollando ahora, por ejemplo, ensayos clínicos. Entonces nos llegan ciertos pacientes que a lo mejor no son, los tratamientos que existen no son compatibles con ellos o simplemente la respuesta está siendo menor a la esperada o está siendo incluso hasta nula, y ahí es que entran estos procesos con los médicos y con todo el personal multidisciplinario. Estamos corriendo investigaciones para probar diversos medicamentos en pacientes hospitalizados. Una vez se identifica que entra en protocolo, se activa todo el equipo y entonces se empieza a documentar el desarrollo de ese paciente mientras sigue con su hospitalización normal. Así que todos los años un grupo bien nutrido de investigadores solicita grants adicionales, busca cuáles son las áreas de mayor necesidad y empiezan a desarrollarlos. Así que no paramos en eso y entendemos que ahora con la unidad de trasplante de médula ósea que se va a unir, tenemos una ventana excelente para seguir añadiendo más investigaciones a la extensa lista que tenemos en el comprensivo. Pues yo lo felicito a nombre de todos los puertorriqueños por estar a la vanguardia en el tratamiento de mieloma múltiple, y no solamente de mieloma múltiple, sino del cáncer, que tanto nos afecta y tan devastador es. Así que le doy las gracias por estar aquí con nosotros y por compartir toda esta información que sé que va a ser útil para nuestros pacientes y familiares. Gracias a ustedes y excuso al doctor Humberto Guíos, director ejecutivo del Centro Comprensivo de Cáncer, que no puede estar con nosotros, pero también ha sido bien vocal en esto, y tan reciente como hace 2 meses atrás nos encontrábamos, fue idea de él, hacer un reconocimiento a todos los empleados del área de la unidad de malignidades líquidas y ese tipo de actividad, ¿verdad?, que motiva al personal. Él se envuelve mucho en eso, así que sé que hubiese querido estar aquí, pero lo excuso. Pues le enviamos saludos al doctor Guiot, que sé que es tremenda persona y ha sido pilar en el Centro Comprensivo de Cáncer. PH Latán en tu WhatsApp. Accede a Salud Sin Filtros y recibe la información que realmente importa, directamente en tu celular y en tiempo real. Únete a nuestro canal hoy. Saludos, y seguimos aquí en nuestra discusión del mieloma múltiple y nos acompaña el doctor Mark Miranda, hematólogo, oncólogo en entrenamiento. Bienvenido.
Bueno, buenas tardes. Un placer de verdad estar aquí. Un verdadero privilegio. De verdad que sí. Oye, doctor, cuando yo comencé mi entrenamiento fue un poco frustrante porque manejar pacientes de cáncer pues es difícil. Te toca la fibra humana, ¿verdad? Yo lo describo como una montaña rusa. Tenemos días bien buenos y tenemos otros días que sufrimos el dolor de nuestros pacientes. ¿Cómo esto te ha hecho mejor persona? ¿Cómo esto te ha llenado? Pues mira, como usted muy bien mencionó, ¿verdad? El manejar un paciente con cáncer, ¿verdad? Cualquier tipo de malignidad, ya sea hematológica o sólida, pues es una montaña rusa, ¿verdad? Tenemos nuestras historias, ¿verdad? Nuestros casos que son ¿verdad? De mucho éxito, pero hay otros que lamentablemente, ¿verdad? Pues no son los mejores. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es, ¿verdad? Ese rapport que uno tiene que tener con los pacientes es bien importante, ¿verdad? El poder entender estos pacientes y sobre todo ponerse en sus zapatos, ¿verdad? Para poder tratarlos, pues es de suma importancia porque, ¿verdad? Como estamos hablando del mieloma múltiple, esta condición, igual que otras condiciones, se están convirtiendo en unas que se convierten, ¿verdad? En una que lamentablemente en el pasado no había muchas opciones de tratamiento, a unas que se pueden convertir en unas crónicas, ¿verdad? Unas condiciones crónicas. Y ese rapport, esa relación médico-paciente, pues bien importante porque uno sigue a estos pacientes por múltiples años, ¿verdad? Y ese paciente y esa confianza, ¿verdad? Que se deposita en nosotros, pues de suma importancia. Y igual, como usted muy bien mencionó en el segmento anterior, este multidisciplinario, la familia también de estos pacientes son parte del equipo y es bien importante, ¿verdad? Tenerlos, ¿verdad? Bien pendiente a todo esto para el manejo de estos pacientes. Oye, doctor, y es que estás en entrenamiento, ¿qué características debe tener un médico que busque especializarse en hematología oncología? ¿Qué lo puede distinguir más allá del conocimiento y la ciencia? Definitivamente el ser humano, ¿verdad? Estos pacientes, ¿verdad? Estos casos pues pueden ser unos complejos y definitivamente, como usted muy bien mencionó, no es solamente la parte clínica, no es solamente, tengo este diagnóstico, le voy a dar esto, sino es ver el paciente como un completo, ¿verdad? Su parte emocional, su parte espiritual es de suma importancia. Y eso es lo que yo digo que, ¿verdad? Un hematólogo oncólogo debe desarrollar porque, ¿verdad? No es solamente ciencia, ya en este tipo de casos hay que dar más allá para estos pacientes. Y definitivamente, ¿verdad? Esa parte humana, ese calor que a nosotros los puertorriqueños también nos caracteriza, pues es parte del manejo, igual de importante que la parte clínica, tratamiento, diagnóstico, etcétera. Oye, te estás entrenando en la era de terapias celulares, de nuevas terapias disponibles que antes no habían. ¿Algún caso o algo que te haya impresionado que quieras compartir con nosotros? Definitivamente. Ahora, ¿verdad? Como muy bien están hablando durante este foro, el manejo de mieloma múltiple ha cambiado significativamente en estos últimos años. Y bueno, yo me acuerdo hace 5 años atrás cuando empecé mi entrenamiento en medicina interna, que apenas me llamaba la atención hematología, oncología y estudiaba de los casos. Yo recuerdo haber hablado y haber estudiado de las inmunoterapias y personas, ¿verdad? Diferentes, ¿verdad? Doctores me decían, eso es algo de ciencia ficción, eso nunca va a llegar a Puerto Rico, eso solamente en los centros grandes y podríamos decir que en estos últimos 2-3 años ha sido algo que se ha hecho realidad aquí en Puerto Rico, no solamente para el CAR-T, también para terapias biespecíficas, que eso ni se hablaba hace 4 o 5 años atrás, que definitivamente esto ha, ¿verdad? Tenido un beneficio en los pacientes y ¿verdad? Tenemos más opciones de tratamiento para poder manejar estos pacientes, que definitivamente esta nueva era de inmunoterapias y opciones que tenemos, ¿verdad? Me ha hecho estudiar a mí, igual que a mis otros compañeros, para poder tener la mejor opción y poder brindar una terapia más personal, ¿verdad? Para estos pacientes y las características que puede presentar, ¿verdad? Este tipo de diagnóstico. Oye, fuiste en el pasado y tú que estás estudiando ahora y aprendiendo de esto, ¿qué has visto? ¿Dónde ves el futuro del tratamiento de mieloma múltiple? Pues si en estos últimos años hubo, ¿verdad? Cambios significativos y una evolución significativa, yo estoy seguro que lo que yo estoy estudiando hoy, ya en 5 o 10 años, van a haber terapias nuevas, terapias más dirigidas
Y como han mencionado múltiples veces, ¿verdad? El poder buscar y hablar de una cura, porque lamentablemente con mieloma múltiple, ¿verdad? Esto es algo que todavía no, ¿verdad? Se ha convertido en una condición crónica, pero no hay una cura. Y yo estoy seguro que entendiendo mejor la biología de esta enfermedad, las características de esta enfermedad, como se ha estudiado en estos últimos tiempos, pues podemos llegar, ¿verdad?, a entender esto al 100% y poder buscar una cura en contra de esta enfermedad. Pues le damos las gracias al doctor Miranda por esta oportunidad y por compartir estas historias con nosotros. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Resumimos 10 años de historia, tratamiento para mieloma múltiple. La ciencia avanza, requiere de un equipo multidisciplinario, requiere de hablar con su médico, de hablar con los enfermeros, buscar alternativas. Hay ayuda social, hay ayuda económica. No se queden en sus casas sin preguntar. Hablen con un profesional y verán que hay luz en el camino. Así que les damos las gracias al Centro Comprensivo de Cáncer y también los invitamos a que sintonicen nuestro podcast de Célula a Célula en YouTube. FDA aprueba medicamentos para defender la supervivencia global. Europa y FDA, a primera línea, aprobado para pacientes, incluido en sistemas nacionales de salud de Europa. Resultados del estudio Maya confirman beneficios Aprobación de la formulación subcutánea para pacientes con mieloma múltiple. como primer tratamiento autorizado. Esto es mieloma múltiple. 10 años que cambiaron la historia.